Hablaremos de la vida en la China, Gillespie, durante la dinastía Song. Muy bien. Accediendo a numerosísimas cartas que nos llegan. Gentes en la puerta acá del Paseo de la Plaza durante días, pidiendo a los gritos que habláramos de una vez. No con los mejores modales. De la China, no, porque hay gente que lo pide mal. A mí si me lo piden bien, Claro. no lo hago. Pero de prepo. Claro, de prepo me sacan hasta la camisa. Vamos a ver cómo era la vida durante la dinastía Song. ¿Por qué se calla esto? La vida en China en la dinastía Song. ¿Por qué, Alejandro? Obstinadamente los medios se niegan a hablar de esto. Sí. Bueno, ¿y por qué hay intereses? Hay mucho interés en que no se sepa cómo era la vida en China durante la dinastía Song. ¿Para qué ¿Por quieren, qué? ¿Para qué quieren que no se sepa esto? Sí. No lo sé. No lo sé. Ubiquémonos entonces en China, allá por el siglo XIII. La dinastía Song gobernaba el llamado Imperio del Sur, y la capital de dicho imperio era Hanzhou. Repito, Hanzhou o Hanzhou. Mi acento chino es del norte más que del sur. Claro. No todos los habitantes de este lugar tenían la suerte de poseer una vivienda. Hanzhou era una ciudad superpoblada y, como hemos contado alguna vez, frecuentemente arrasada por incendios. Había mucha gente amontonada, Rolón, casas, celdas, patios, monasterios, barcos en laguitos, acantonamientos militares, toda gente amontonada. En cuanto a la gente del pueblo que había conseguido una casa, hay que decir que generalmente 5 o 6 personas ocupaban una misma pieza. Dormíamos todos amontonados los chinos de Hanzhou en aquel entonces. Poco se podía hacer contra la cantidad de gente que vivía en la capital. Había construcciones de varios pisos, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Pero generalmente las casas estaban hechas de varas de madera o de cuerdas anudadas o de estera o de estacas de bambú y papel pintado, así que calcule que eran unas casas un poco frágiles. Ardía fácil. Y eso agarra fuego enseguida. En Hanzhou vivían más de 1 millón de personas en el año 1270. Para alimentar a tanta gente se necesitaban 200 toneladas de arroz diarias. Marco Polo la definió como mayor que cualquier otra ciudad del mundo, y era verdad en aquel entonces, era mayor en tamaño. Tenía una muralla así de forma irregular, con 13 puertas también irregulares. El Palacio Imperial parece que estaba en el barrio sur. En el centro había un mercado de chanchos, dice Marco Polo, ¿no? Los artículos amontonados por todas partes afeaban la ciudad y las actividades comerciales incontroladas le daban un aire caótico a la ciudad de Hanzhou. Todos los edificios eran, sin excepción, rectangulares. Es decir, creo que eran en forma de prisma rectangular. Si fueran rectangulares, estaríamos hablando de edificios de 2 dimensiones que son muy incómodos para entrar. Sí, es cierto. Sí. Uno no termina de entrar que ya los pasó de largo. Claro. En los parques o jardines de los ricos se edificaban tantas de estas construcciones en forma de cajón como fueran necesarias, ¿no? Como si hubiera un módulo. Bueno. Se iban amontonando, así, primero el tipo hacía una pieza, como las construcciones de Tano. Claro, de los Tano acá, Claro, principio del siglo XX. Tano de Gran Buenos Claro. Aires, pero hace una pieza, después hace otra atrás, otra arriba. Se le casa a un hijo y lo hace Se le lo tira casa un poco un para el hijo, fondo. claro, y en vez de ser 6 en una cama somos 7. A veces construían en forma de U para dejar el patio en el diome, ¿no? Ajá. Durante la construcción, el techo era aquello a lo que más tiempo le dedicaba. Se empezaba a construir desde el momento mismo en que se construían los pilares necesarios para poder sostenerlo. Claro. Y si usted creía que yo iba a decir que empezaban por el techo, no. No eran tontos los chinos. Siempre era un techo a 2 aguas y descansaban estos techos sobre una combinación de vigas y listones que en los edificios más hermosos parecían construidos en el aire.
Según aquellos constructores, el extremo de los techos debía ser levemente curvado hacia arriba, como vemos en los grabados chinos de las tintorerías. Esto era para estar en armonía con los árboles cercanos y con las curvas caprichosas de las colinas de las ciudades, pero también, según me contó alguien que tal vez quería engañarme, y lo consiguió, para eludir la presencia de unos demonios, de unos espíritus malignos que se alojaban en los tejados de las casas y que se dejaban caer para aplastar o para poseer a quienes pasaban por debajo. Entonces se le hacía una curva hacia arriba al tejado y cuando el espíritu se deslizaba, se quedaba enganchado en esa curva y uno podía pasar por abajo sin ser víctima de una desagradable posesión diabólica, que como todo el mundo sabe, es lo más enojoso que uno puede tener, más que nada si uno trabaja. ¿Por qué esa aclaración? Imagínense, lo echan enseguida. Te vas, se sienta en el escritorio y empieza a escupir ranas. Sí. A oler azufre. Claro, qué sé yo, bueno, más que nada, bien. Aquel precepto de los arquitectos de aquel tiempo se cumple hoy, aunque más no sean los dibujos que hacemos de los chinos. Cuando uno dibuja chinos, enseguida le mete un edificio con las puntas del techo retorcidas en firulete. Pero estos techos con puntas curvas estaban reservados por ordenanza imperial a la residencia de las personas de la alta sociedad y a los edificios oficiales. Las casas populares y los techos de los comercios no seguían esa costosa moda. Las casas de los ricos tenían el techo con firulete, las otras no. Un detalle: las ventanas estaban hechas de enrejados que formaban cuadrados, pero las partes vacías se cubrían con papeles encerados, es decir, donde ahora ponemos los vidrios, ponían papel encerado, adornado con flores o con figuras de animales. Estos papeles se vendían en los mercados de Hancheu para decorar. Papel decorado para la ventana, ponías ahí un dibujito, ¿no? Otra curiosidad: solo las personas importantes del imperio podían tener más de una puerta de acceso a las casas. Si vos eras un príncipe del imperio, tenías 2 puertas. Pero si eras un gil, como yo, una sola. En las puertas podías pintar entes protectores contra los malos espíritus. Generalmente eran personajes históricos divinizados, pero esa es otra cuestión. Recuerdo que en Córdoba hay un edificio jesuítico que, según me explicaban, había recibido autorización para tener más puertas de las que les correspondían conforme a derecho. Ajá. Quiere decir que también allí imperaba esta forma de autorizar puertas según la jerarquía del propietario de la casa. En las casas importantes, cada pabellón, cada pieza de esas rectangulares que hemos mentado, tenía su uso particular. Por ejemplo, tenían una pieza para mirar el claro de luna. ¡Ah! El bacán... ¿El bacán? El bacán tenía muchas piezas, claro. Que tenía una sola pieza que es claro de luna. Sí, miro lo que puedo. Éramos 6 en una cama. Claro. Pero los bacanes, digo, ¿no? Sí. Los mayorengos y todo eso, tenían muchos pabellones, muchas habitaciones. Una para mirar el claro de luna. ¿Quiere mirar el claro de luna? Bueno, pase por acá. Otro para las sesiones musicales, otro para los banquetes, otro decorado en su interior con pinturas que representaban paisajes nevados. ¿Para qué? Para inducir el fresco en época de mucho calor. Como no había aire acondicionado... Sí, te pintaba... claro, cuando venía el calor vos tenías un pabellón que tenía pintado, por ejemplo, una ladera nevada. Sí. Entonces vos entrabas, ¡ay! Dice, qué fresco que está acá, ¿no? Y también cuando venía el frío, por ejemplo, tenías una pieza donde tenías pintado... leñas. Un incendio, leña, tenías pintada leña ardiendo. Y algunas tenían leña ardiendo. Porque si bien no había aire acondicionado, leña ardiendo había. Sí, y el fuego ya sabía. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Bien.
No, seguramente A un pintarían paisaje. dragones echando fuego, se me ocurre, ¿no? Ajá. Que son muy eficaces para calentarse las patas. El piso estaba recubierto de ladrillos esmaltados, una especie de cerámica, ¿eh? Sin embargo, aparecen las crónicas que en algunas residencias había un piso parecido al piso de parquet y tenía incrustaciones de flores de plata. Un parqué con incrustaciones de flores de plata que era, sin embargo, levantado por los peronistas para hacer asados. Pero ¿cómo? En el interior de las casas no había sillas. Tanta guita que tenemos y no había silla. Mucho pabellón para mirar la luna, Y comemos de pero la parado. tenés que mirar de parado. Lo que sucede es que esos objetos, ¿Cuáles? las sillas, Ajá. no llegaron a la China hasta 2 o 3 siglos después. Llegaron desde la India, allá por el año 1500. Y antes no se usaban sillas. Pero ¿cómo no se les ocurrió? Y Mire que los chinos son inventores, muy ¿eh? ingeniosos. Y estaban parados todo el estaban día. o parados o acostados, pero no sentados. No, espere. Nos dice que los chinos no se sentaron. Ay, si no tenían silla, ¿dónde se sentaban, señor? Claro. En los almohadoncitos, en los cojines esos que tenían ellos. ¿En que dónde? tenían como unos almohadoncitos que ponían en el piso. Ajá. Es más, cuando usted iba a una casa, era común que ni bien entrara, a usted le dieran uno de esos almohadones para que usted se sentara en el lugar de Se la casa. estarían en el suelo, Rolón. Sí, pero se le daban almohadoncitos. Bueno, las camas, por un decreto imperial, tal vez el mismo de recién, estaban reservadas solo al emperador. Ah, mira, Acá el único que apolilla en una cama es el emperador. Los demás dormimos en el suelo. Recién se popularizaron las camas junto con las sillas en el 1500. Se puso de moda la catrera, ¿no? Los jardines y los estanques eran tan importantes como las viviendas, o más, o más. Había estanques, arroyos, flores exóticas, caídas de agua. En Hancheu, los floristas cultivaban 60 clases de crisantemos. Mirá vos. Bueno, con respecto al aseo de la gente, los historiadores aseguran que los habitantes de Hancheu se lavaban mucho más que las personas de otras regiones. Había una región llamada Sichuan, cuyos habitantes eran muy roñosos. Parece que no se bañaban más de 2 veces en su vida. En la vida. Sí, se bañaban luego del nacimiento y antes de la muerte, Es decir, lo bañaban. ya que estas eran abluciones obligatorias, ¿no? Ajá. O sea, se bañaban 2 veces en su vida y prácticamente no era necesario hacerlo ninguna de las 2 veces. Qué feo cuando le tocaba el segundo baño, ¿no? Sí. Claro, era un baño Cuando que- usted veía que preparaban el jabón ya. De ahí viene la palabra, me agarró jabón. Y a lo mejor por eso no se bañaban. Porque... Hancheu era una ciudad limpia. Estaba edificada sobre una red de canales unida a un lago que estaba al oeste. Y de allí sacaban el agua para tomar y para regar. Una vez al año, como en Venecia, se hacía una limpieza general de los canales y también había un servicio diario de recolección de basura. Ajá. Mientras que los ricos tenían pozos negros, discúlpeme si alguno está comiendo, que eran vaciados periódicamente, el resto de los ciudadanos usaban baldes. Y los baldes eran recogidos todas las mañanas por los recolectores, no por los de la basura, por otros, que venían, Especializados en eso. en vez de sacar la basura, sacabas el balde. Muchos habitantes se dirigían a Yancheu, una ciudad ubicada 50 kilómetros al norte, y se arrimaban al río Zhejiang, al Yangtze-Kiang, para matarse las pulgas, los piojos y los parásitos. Pero ¿cómo? Esta operación se realizaba con gran habilidad. Cuenta Marco Polo Ajá. haber visto a una chica muy elegante, ricamente adornada, matándose las pulgas. Leo a Marco Polo en el libro del millón, dice: con las ropas desplegadas se metía en la boca todas las pulgas que caían en sus manos y lo hacía tan rápidamente que no paraba de llevarse la mano a la boca, decía Marco Polo, ¿no?
Mirá vos, la mina mataba a las pulgas y después se las lastraba. Arrastraba. El baño y el lavado del marote constituían un momento importante. En ese momento mucha gente atendía las visitas mientras se bañaba. Ah, no me diga. Sí, claro. Eso en Hancheu, ¿no? ¿Y cuál era la frecuencia de los baños en Hancheu? No lo sé, pero venía ese afán de limpieza de viejas prácticas campesinas que aún se conservan. Incluso en las fiestas de casamiento había un baño en común y sin ropas, entre los muchachos, chicos y ¿La fiesta de chicas. casamiento? Había una fiesta de casamiento, ponele, se casaba usted Sí. con quien quiera, yo no le voy a decir con quién se Perfecto, tiene que listo. casar, y los invitaba a todos, y los invitados se pegaban una enjuagada, todos ahí como desnudos, digamos. Ajá. Así que esos son casorios. Sin embargo, los chinos de educación elevada no se bañaban en presencia de algún familiar de otra generación, ni en presencia del abuelo ni del nieto. Bueno, Se va a quedar sucio, don voy a Lira. quedar sucio. Los camboyanos, que Ajá. vivían bastante lejos, tenían la costumbre de bañarse en los estanques y los mercaderes chinos de Hancheu viajaban en grupo a mirarlos, a relojearlos. ¿Les gustaba mirar? Vamos a mirar camboyanos. Vamos a dice. mirar camboyano. Mirá ese. Mira ese. Camboya. Bueno, según Marco Polo existían en la ciudad miles de baños públicos que podían recibir a 100 clientes a la vez. Ahí podías recibir masajes, beber té o encontrarte con alguna mina. Algunos funcionarios eran famosos por la manía de bañarse y otros lo eran justamente por sucios. Por ejemplo, el gran reformador del siglo IX, Wang Anche, era increíblemente sucio. Los asistentes lo obligaban a bañarse una vez por mes mediante amenazas. Lo rodeaban, no se Lo podía rodeaban escapar. así a punta de trabuco naranjero. También había aficionados a los baños ibaríticos, que se baleaban porque sí, ¿no? El poeta Pou Soumon se hacía un baño grande y uno pequeño en la cara, un baño pequeño y uno grande en los pies, y también baños completos grandes y pequeños. No sé lo que son baños grandes y pequeños, pero Sí. váyale tomando el peso. Sí. Se hacía ayudar por una docena de sirvientes en cada baño que le iban llevando agua caliente en una cubeta. Andá, tráeme agua caliente en una cubeta que me voy a lavar. Sí. Eso se llama bañarse con escrúpulo, hacerse ayudar por 12. Hágame el favor, cepílleme ahí donde le dije, mi querido Wang Anche. Último detalle, para limpiarse los dientes se contentaban con pasarse un trapo. Pasaban un trapo por el medorco, Y en cuanto al uso de cosméticos y perfumes, desde luego solo lo usaban las muchachas. Fueron las mujeres chinas las que primero comenzaron a depilarse las cejas para reemplazarlas por un trazo de lápiz negro. Me dirá usted, ¿para qué te Ajá, depilas ¿para las qué? cejas y Sí, después te después las te la dibujas? Es ese gusto por lo artificial que una tiene. Había mucho borracho también en aquella ciudad. ¿Sí? Había algo parecido a la policía y los principales enemigos eran los kurdelas que había en Hancheu. Parece que la gente bebía mucho y a falta de mayor diversión salían por ahí a molestar y se caían a los canales todo el tiempo. Como había claro. muchos canales, Vio cómo es el borracho, que Claro. caerse. era una ciudad parecida a Venecia, pero distinta. Si vamos a pensar que cada ciudad con canales se parece a Venecia, no sé dónde vamos a ir a parar. Bueno, todas las noches sacaban unos cuantos que se caían a los canales. Generalmente mamados, ¿no? Se caían mamados, salían muertos. Claro. Y fue posiblemente el primer ejemplo de ciudad con problemas de gran metrópoli, de hacinamiento, problemas sanitarios, y también el problema de la vivienda, el problema de la gente que andaba por ahí sin tener dónde vivir. Bueno, ¿y a quién quiere dedicar esto,
a los arquitectos de Hancheu, Alejandro, que cuidaban esta armonía de la casa, con los árboles, con las montañas. Nosotros que nos toca cierta falta de planeamiento urbano, digamos, para cuidar la belleza de la ciudad, ¿no? Uno anda por ahí, ve un edificio grandote, una casa chiquita, todo. Me parece que es una linda cosa esto de tratar de cuidar que el lugar donde uno está sea bello. Y ya que hablamos del Imperio del Sur, permítame dedicarle esto al protector de los pueblos libres del sur, al amigo Artigas. Bueno, muy bien, ya que hay muchos orientales esta noche. La canción que hemos elegido tiene que ver con la arquitectura también. Desde luego, Ajá. Una canción una canción de que arquitectura. tiene que ver con la arquitectura. Se llama Caserón de Texas. Sí, es verdad. Y desde luego, Claro, es lo que le dirían los chinos cuando venía el arquitecto. ¿Usted qué quiere hacerse? dije un caserón de Texas, decían los chinos, No, y hágamelo con teja doblada. con firuleste, hágamelo Claro. con firuleste. Escucharemos, dedicado también a mi tía Elcira, esta versión, la que a mí más me gusta de cuántas se han hecho, y que es la poco difundida versión de Libertad Lamarque.